Buenas noches, querida comunidad, comunidades, son ya algunas. Qué gusto y qué honor, comunidades de traders en América Latina, Traders LA, MTA Venezuela, TRMX, Bolsa MX. Bienvenidos esta noche, estamos con la sala casi llena, gente de Estados Unidos, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, bienvenidos. Esta noche tengo el gusto, el agrado de presentar a GST Capital, quienes expondrán un tema muy interesante, lo conversábamos en la previa, un tema fascinante y muy útil, sobre todo muy útil para nuestra operativa, que son las correlaciones. Por ahí dicen que la tendencia es tu amiga, pero a veces no identificamos correctamente esa tendencia, o esa tendencia depende de otro activo, y si no sabemos la tendencia de ese otro activo, nos puede ir mal en la operativa. De todo esto nos va a hablar GST Capital esta noche, y cómo sacar ventaja de las correlaciones y potenciar esas correlaciones, usarlas en tus estrategias de trading. Bienvenidos nuevamente todos ustedes, qué gusto tenerlos por acá. Les saluda Patonet. Un disclaimer, una aclaración, todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente. Nada de lo dicho aquí puede considerarse como recomendaciones de compra o venta de valor alguno. Les había anticipado que esta noche nos está acompañando GST Capital a través de Bernardo Treviño Cermeño. Él es un especialista en análisis bursátil, es justamente un analista de GST Capital. Él es licenciado en Economía con maestría en Finanzas, en especialidad, su especialidad es en análisis bursátil por el Estudio de Estudios Bursátiles de Madrid y la London School of Economics. Es un swing trader y maneja portafolios en Global Securities Trading. Bienvenido, querido Bernardo, buenas noches, saluda a toda la comunidad. Buenas noches, Pato. Muchas gracias por la invitación y les envío un saludo a todos. Bien, te vamos a pasar el control para que puedas empezar a desarrollar ya el tema. Pues bienvenido y podemos empezar con tu exposición. Sí. Cuando vean mi presentación, por favor me avisan para ver un poquito primero rápidamente unas diapositivas y de ahí pasaremos a lo bueno que serán los gráficos, ¿no? Taras, si no nos escuchas, ya empezamos. Si no nos escuchas, Taras, por favor, reconéctate otra vez y podrás hacerlo. A veces hay problemas así, ¿no? Confirmen si ven ya la pantalla de Bernardo, por favor. Perfecto, muy bien. Si me llegan a escuchar mal a medida que hablo o cualquier situación, por favor escriban inmediatamente y en este momento voy a iniciar la presentación. El tema del día de hoy van a ser correlaciones, vamos a ver algo de correlaciones en cuanto al mercado, vamos a ver correlaciones con las materias primas, vamos a ver correlaciones con tasas de interés, vamos a ver correlaciones entre mercados, es decir, mercados agresivos y mercados un poco más conservadores, y vamos a definir qué es un mercado agresivo y qué es un mercado conservador. En el tema de correlaciones es muy importante no solamente ver la correlación de un mercado con otro, sino también ver análisis de sectores. Y por eso vamos a hablar rápidamente de los 9 principales sectores de la economía norteamericana. Nuestra primera diapositiva va a ser qué son los mercados financieros. Muchos de ustedes ya están invirtiendo, muchos de ustedes ya mantienen operaciones en el mercado de valores. Y debemos de iniciar con esto porque muchas veces se nos olvida y tomamos en cuenta como si el mercado fuera única y exclusivamente un lugar en donde llegan compradores y vendedores y lo vemos como si fuera una especie, vamos a imaginarlo, de lavabo.
en donde el grifo, que es el agua que va cayendo, son los vendedores, el lugar por donde se va el agua son los compradores, y el patito que está flotando en el agua es el nivel de precios. Entonces tenemos agua que se está tratando de inundar, que es la que sube y baja el precio. Así no es como funciona el mercado. El mercado es única y exclusivamente un lugar en donde el precio que ustedes ven no es el ataque de compradores o el ataque de vendedores, sino es el último precio en el que los compradores y los vendedores se pusieron de acuerdo. Eso es un mercado, es únicamente un lugar en donde aquellas personas que tienen un exceso de un bien van y lo ofertan, y los que tienen una necesidad de ese mismo bien van y lo demandan. El mercado financiero, el bien que estamos comerciando es el dinero. Ustedes continuamente están cambiando su dinero por divisas, por acciones, por bonos o por cualquier otro tipo de cesión de bien. Es decir, el producto que utilizamos para cambiar nuestro dinero por otro tipo de producto es la cesión del bien, y ese producto es el bien por el cual se instrumentaliza esta cesión de derechos, ¿no? Entonces, tenemos varios mercados, y esos mercados vamos a estar girando alrededor de ellos. Vamos a estar girando acciones, vamos a estar invirtiendo en bonos, vamos a estar invirtiendo en materias primas, y continuamente estaremos rotando de un mercado a otro. Ustedes saben que hay varios estilos de inversión, que los estilos de inversión son gestiones activas o pasivas. Es decir, una gestión activa es cuando nosotros decidamos invertir en un activo en particular, y una gestión pasiva será cuando invertamos en un índice, invertamos en un ETF, que será una inversión pasiva en donde ese índice tendrá un comité, que ese comité decidirá qué acciones estarán ahí y qué acciones saldrán del índice. Tenemos una gestión indiciada, que es una gestión de índice exclusivamente, versus una gestión libre. Es decir, una gestión libre es: yo creo mi propio índice, yo creo mi propio portafolio, y yo escojo que quiero tener Apple, Facebook, Amazon, Netflix en mi portafolio. Entonces yo no escojo un índice, sino escojo las emisoras en particular. Y ya una vez que decidimos qué emisoras queremos elegir, tenemos también enfoques, y es decir, podemos enfocarnos en valor versus crecimiento. Enfoque de valor sería, por ejemplo, invertir en compañías que ya son compañías consolidadas. Por ejemplo, puede ser Coca-Cola, puede ser Procter & Gamble, puede ser Johnson & Johnson, compañías masivas que ya conocemos en el mercado y que generalmente pagan muy buenos dividendos, derivado de que estas empresas ya tienen utilidades muy constantes en su modelo de negocios. Si por otro lado queremos un poco más de riesgo, y con ese riesgo sin duda va a venir un poco más de beneficios, podemos enfocarnos al área de crecimiento, que aquí pueden estar las compañías que son nuevos modelos de negocio, son compañías que, como su nombre lo dice, son compañías que van a crecer a doble dígito o inclusive a triple dígito por un periodo de tiempo determinado. Aquí podemos acordarnos hace 2 o 3 años de las compañías que se dedicaban a la impresión de tercera dimensión, que vieron crecimientos de 2 y 3 dígitos, y de pronto empezaron a caer estos niveles de crecimiento y las acciones de estas compañías se impactaron. Entonces, estos son los estilos de inversión, y sobre eso vamos a estar trabajando. Ahora, ya que sabemos cómo es que funciona un mercado, que hay un comprador, que hay un vendedor y que hay un precio establecido en el que estamos dispuestos a comerciar, que es el último precio. Por ejemplo, el día de hoy Apple cerró y ese fue el último precio en el que un comprador y un vendedor se pusieron de acuerdo a comerciar. Entonces vamos a clasificar los mercados financieros, y la clasificación de los mercados son 4 principalmente, que son las divisas, las acciones, las materias primas y los tipos de interés. Esos son los 4 mercados principales en los que podemos invertir. Hay algunos traders aquí en la comunidad que estoy seguro que invierten en divisas, invierten en el mercado de Forex, y el mercado de Forex es un mercado muy comerciado, ya que es el mercado en donde vemos que
las acciones que las materias primas y los tipos de interés necesitan de este mercado de divisas para poder comprar el otro. Es decir, si yo tengo pesos mexicanos y necesito comprar oro, necesito comprar primero dólares, después comprar una barra de oro. Entonces, constantemente vemos que el comercio internacional requiere del mercado de divisas para poder terminar de instrumentalizar el proceso de compra o de venta de un bien. Entonces, teniendo en cuenta esto y las correlaciones que hay entre todos estos mercados, podemos decir que ningún mercado es una isla. Ningún mercado, hablando inclusive de economías, sabemos que lo que impacta en el Medio Oriente o lo que impacta en China va a tener una repercusión en otros lugares del planeta. Y lo hemos visto a lo largo de todo octubre, noviembre, diciembre y el inicio de este año, como las preocupaciones de una falta de crecimiento económico por parte de la economía china han impactado a los mercados occidentales. Entonces, inclusive podemos ver que los mensajes de la Reserva Federal de los Estados Unidos han siempre mantenido la palabra global dentro de su discurso. Hoy, haciendo un conteo del discurso de la Reserva Federal, encontramos 20 veces la palabra global. Y eso nos dice que la Reserva Federal tiene una preocupación por lo que está pasando en economías que no son la norteamericana. Entonces, ¿cómo puede afectar mis inversiones esta interrelación de mercados? Bueno, eso es principalmente lo que vamos a ver aquí, y vamos a ver que los instrumentos financieros se relacionan y se correlacionan unos con otros. Por ejemplo, sabemos que hay una relación inversa entre los bonos y las acciones. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo tengo dos maneras de invertir. Puedo invertir, supongamos que tenemos un fondo de inversión donde tenemos $1.000.000 y ese $1.000.000 tiene que estar invertido en todo momento en el mercado. No podemos tener posiciones en cash, ya que posición en cash o en efectivo es un costo de oportunidad. No estar invertido es mi primer costo de oportunidad en una inversión. Necesitamos que el dinero genere, porque el dinero fue creado para generar un rendimiento. El dinero, la misma invención del sistema capitalista ha hecho del dinero un medio por el cual se hace más dinero. Entonces, nosotros podemos tener invertido el dinero en dos principales instrumentos. El primero son los bonos y el segundo son las acciones. Es decir, yo invierto o en acciones, invierto o en bonos. Entonces, si nosotros sacamos nuestro dinero de las acciones y lo mandamos a los bonos, las acciones van a caer y los bonos van a subir. Si sacamos nuestro dinero de los bonos y lo invertimos en acciones, los bonos van a caer y las acciones van a subir. Es por eso que siempre tenemos que tener muy en cuenta esta correlación, que es muy básica, pero muy poderosa en el mercado. Y aquí voy a pasar a que vean un gráfico de esto, de lo que estoy platicando. Lo que estamos viendo en la parte superior es el Standard & Poor's 500, que son las 500 compañías más grandes del mercado norteamericano, y esto que está aquí en la parte superior es el índice del Standard & Poor's 500. Lo que estamos viendo en la parte de en medio es el TLT, que es el ETF del bono del Tesoro de los Estados Unidos. Y aquí podemos ver muy claramente lo siguiente. Podemos ver que en un... Perdona, ¿Sí? Perdona, yo no estoy viendo... bueno, ahora sí estoy viendo, ya, sí, ahora sí. Ok, ahí ven todos el gráfico, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Aquí lo que podemos ver es que podemos ver un movimiento, el famoso movimiento que hemos visto las últimas semanas al alza del Standard & Poor's 500, y podemos ver cómo los bonos se mantuvieron en la parte alta. Podemos ver que en diciembre, que vimos la caída de la bolsa derivado de las preocupaciones en China, cómo los bonos vieron un movimiento alcista.
Aquí podemos ver cómo a medida que esto baja, que es decir, las acciones bajan, los bonos suben. ¿Y esto por qué es? Porque toda la gente que está invertida en acciones lo que busca es proteger su capital. ¿De qué manera? Mandándolo inmediatamente a los bonos. Si no solamente lo vemos gráfico, sino lo vemos en correlación, y aquí podemos calcular la correlación del Standard & Poor's contra los bonos, podemos ver que el bono o la correlación del Standard & Poor's con el bono generalmente se mantiene por debajo de cero, es decir, es una correlación negativa. Vemos algunos momentos en donde la correlación es positiva. Claro que sí, porque siempre va a haber anuncios, siempre va a venir la Reserva Federal a decir alguna noticia que impacte esta correlación, pero lo importante es ver que en el largo plazo la correlación entre acciones y bonos siempre será negativa. Y recapitulando, esta correlación negativa va a ser derivado de que a medida que vemos que el riesgo en el mercado comienza a aumentar, los bonos van a tender a subir, derivado de que el capital que ya ganó dinero en la parte de acciones se irá a refugiar en los bonos. Ahora, si pasamos a nuestra segunda correlación, que es una relación positiva, es decir, una correlación positiva entre tasas de interés y acciones. Es decir, si las tasas de interés suben, las acciones van a subir. ¿Y esto por qué es? Porque sabemos que las tasas de interés están correlacionadas negativamente con los bonos. Es decir, cuando el bono sube, las tasas de interés bajan. Cuando los bonos bajan, las tasas de interés suben. Esto es un mecanismo para generar un equilibrio entre los bonos y la tasa de interés. Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que en los últimos años la Reserva Federal y así como los bancos centrales de otras partes del planeta han estado bajando la tasa de interés constantemente. ¿Y qué ha pasado con el bono en los últimos años? Lo podemos ver aquí rápidamente. Si pasamos y graficamos el TLT y lo ponemos en los últimos 5 años, lo voy a poner, vamos a ver cómo el bono del Tesoro ha estado subiendo constantemente derivado de las bajas tasas de interés que hemos visto en el mercado. Aquí podemos ver en el gráfico claramente cómo desde el 2011 hemos tenido un movimiento alcista de los bonos derivado de una baja en las tasas de interés que ha mantenido la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahora, sabiendo que si los bonos suben y las tasas de interés bajan, vamos a ver qué pasa con nuestra correlación número 2, que es una correlación positiva, como comentamos, entre las acciones y las tasas de interés. Nuevamente lo que estamos viendo en la parte superior es el Standard & Poor's 500 y lo que estamos viendo en la parte del medio es el TNX, que es la tasa de interés del bono del Tesoro de 10 años. Lo que estamos viendo aquí es que a medida que este cae, el mercado cae. A medida que este sube, el mercado sube. Aquí podemos ver no solamente que esto sube un poco y vuelve a bajar y vuelve a subir. Aquí se encuentra en una zona que le llamamos de consolidación o un proceso de rotación en el mercado. Y esto es una de las partes de las correlaciones en donde podemos ver que el mercado está haciendo nuevos máximos constantemente y las tasas de interés no están validando este movimiento. Si esta correlación sabemos que generalmente es positiva, es de preguntarse por qué, si el mercado está cerca de los máximos del 2015, ¿por qué la tasa de interés no se encuentra cerca de los máximos? Y es precisamente aquí en donde comenzamos a ver divergencias en los mercados, como lo estamos viendo entre las acciones y las tasas de interés. Lo importante siempre es ver dos cosas. Una, las divergencias como la que vemos aquí, y número 2, la dirección, tendencia bajista y las acciones tendencia bajista. El mercado consolida o se mantiene en una zona y las acciones
suben. Aquí podemos ver cómo nuevamente el Standard & Poor's contra las tasas de interés tenemos una correlación positiva. Ahora, esto es la parte gráfica, pero económicamente hablando, ¿cómo nosotros podemos fundamentar que las tasas de interés estén correlacionadas con las acciones? Las acciones de un mercado, es decir, las acciones del Standard & Poor's 500, sabemos que son las 500 empresas más grandes del mercado norteamericano. Si a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos les va bien, sus acciones van a subir. Si las acciones suben, quiere decir que a la economía le está yendo bien, porque las compañías están vendiendo más, porque las compañías están generando más profits, porque las compañías están generando mejores rendimientos. Entonces, si a las compañías les va mejor, ¿qué le va a pasar a la inflación? La inflación del país tiende a subir, porque la inflación del país es una medida de la oferta y la demanda de los bienes. Y si a la economía se empieza a calentar, empieza a generar inflación, ¿qué le va a pasar a la tasa de interés? La tasa de interés va a subir. ¿Con qué propósito? De contener la inflación. Esa es la parte teórica y fundamental de por qué las tasas de interés están correlacionadas positivamente con las acciones, porque las acciones son nuestro primer indicador, es el termómetro de la economía. Y si el termómetro de la economía nos dice que la temperatura de ese cuerpo está aumentando, vamos a tratar de disminuir esa temperatura antes de que llegue a tener un efecto secundario que puede ser una inflación sin control. ¿Y cómo vamos a controlar esa inflación? Por medio de la tasa de interés. Ahora, pasando a nuestra tercera correlación, tenemos una relación positiva entre materias primas y tasas de interés. Ahora, vimos que las tasas de interés están correlacionadas con las acciones porque las acciones nos dicen la temperatura de la economía, si está frío o está caliente. Siendo caliente, una actividad económica alcista, nos está yendo mejor, estamos ganando más. Ahora, si a la economía le empieza a ir bien, ¿qué le va a pasar al precio del cobre? ¿Qué le va a pasar al precio del oro? ¿Qué le va a pasar al precio de la plata? ¿Qué le va a pasar al precio del carbón? Todas las materias primas van a subir. ¿Por qué? Porque vamos a requerir más tubería, porque vamos a requerir más cables eléctricos para la construcción, porque vamos a requerir más semiconductores para la fabricación de computadoras, para la fabricación de equipo biomédico, para la fabricación de automóviles, y todas esas materias primas las vamos a fundir por medio de el carbón. El acero va a subir, todas las materias primas van a tender a subir en un entorno económico en donde crecemos. Entonces, si la economía crece y la inflación la medimos por medio de las materias primas y las materias primas nos van a decir si está yendo bien a la economía o no, ¿cómo vamos a hacer para contener ese aumento en los precios de las materias primas? Volvemos nuevamente a las tasas de interés. Las tasas de interés, los bancos centrales las tenderán a subir, las políticas macroeconómicas y monetarias serán políticas que se le llaman restrictivas, que tendrán un efecto de aumentar las tasas de interés. ¿Con qué propósito? Si la tasa de interés actualmente está en el 0.25% anual, ¿yo qué voy a hacer con mi dinero? Voy a sacarlo del banco porque no me genera un buen rendimiento y lo voy a comprar en una propiedad, voy a hacer un negocio, voy a meterlo a la bolsa, voy a buscar alguna inversión que me genere más que el 0.25 de tasa de interés. Sin embargo, si la tasa de interés comienza a subir, yo trataré de sacar dinero de mis negocios, trataré de desinvertirme un poco para diversificar mi portafolio de inversión y meterlo a la tasa de interés. Es este mecanismo de alza y baja de las tasas de interés que los bancos centrales utilizan para controlar la inflación. Y si las materias primas son esos bienes que son los que generan la inflación, las tasas de interés van a estar relacionadas positivamente. Ahora, viendo la parte fundamental, vamos a pasar a ver la correlación gráfica de qué es lo que quiero decir con esto. Esto que vemos en la parte superior es el índice DBC.
Este índice DBC es un ETF que es de Power Shares y es el Commodity Index Tracking Fund. Esto lo que hace es replicar una canasta de commodities a nivel internacional, y les puse aquí en pantalla los top 10 holdings de este ETF. Tenemos que el petróleo, el Brent, el heating oil, la gasolina, el crudo de West Texas, oro, así como aquí tenemos cobre, tenemos aluminio, tenemos plata, tenemos gas natural, y esto es el 80% del fondo. Es una mezcla de materias primas. ¿Y qué es lo que pasa cuando estas materias primas caen? Esta es la gran preocupación económica que actualmente están viendo los analistas. ¿Por qué, si la economía le está yendo bien, por qué, si las autoridades económicas en todos los países occidentales comentan que a la economía no le está yendo mal, por qué los commodities continúan su caída? Si los commodities los necesitamos para producir, ¿cómo funcionan las fábricas? Con petróleo. ¿Cómo nosotros fabricamos celulares? ¿Cómo fabricamos carros? ¿Cómo fabricamos bienes de consumo? Por medio de commodities. Y si los commodities, su demanda y su precio está disminuyendo, ¿cómo es posible que a la economía le esté yendo bien? ¿Y qué va a pasar? Sabemos que en un entorno económico en donde los commodities bajan, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? Van a bajar. ¿Y por qué? Porque sabemos ya que los commodities nos van a decir el estado y la temperatura del cuerpo, que es la economía, y por medio de la tasa de interés podemos ayudar a ese cuerpo a que reviva. ¿Y cómo lo vamos a revivir? Vamos a hacer el dinero más barato para que las personas puedan pedir créditos, y por medio de estos créditos hacer emprendimientos y negocios que lleven a los commodities a despegar nuevamente, y nuestra economía se empezará a calentar, y a medida que esto comience a subir, ¿qué le pasará a la tasa de interés? También subirá. ¿Y por qué? Porque si no subimos la tasa de interés a medida que sube el precio de los commodities, esto se puede convertir en una inflación descontrolada que puede ser muy perjudicial para una economía. Esta es la parte gráfica, y aquí podemos ver nuevamente que la correlación entre los commodities y las tasas de interés la mayoría del tiempo está en la parte positiva de la correlación, es decir, por encima de cero. Ahora, vamos a pasar a nuestra cuarta correlación, que nuestra cuarta correlación es una correlación positiva entre las materias primas y las acciones. Y vuelvo nuevamente a la parte del calentamiento del cuerpo de la economía. Si tomamos en cuenta que esa economía es un cuerpo, ¿qué va a pasar cuando las acciones suban? Sabemos que las tasas de interés van a subir porque la economía, el cuerpo, se está calentando. Las acciones suben, los bonos van a caer, y si las acciones suben, ¿qué va a tender a pasarle a las materias primas? A subir también. ¿Por qué? Porque sabemos que las compañías que están en el Standard & Poor's 500 requieren de materias primas para producir los bienes que ellos venden. Es decir, Apple necesitará semiconductores para poder fabricar sus teléfonos celulares. Y esos semiconductores son materias primas que su demanda subirá, y tomando en cuenta la regla económica básica, que es todo lo demás constante, o como le llaman los economistas, que es ceteris paribus, es decir, si decimos que la demanda se mantendrá alcista y todos los demás factores constantes, la economía se calentará, los precios de los commodities subirán, y eso ayudará a las acciones, ya que será un cuadro que nos dirá nos está yendo mejor en la economía. Ahora, si lo vemos gráficamente, ¿cómo podemos ver? Aquí podemos ver que los commodities están cayendo y la bolsa se encuentra en un rango.
necesitamos ser, cuando se trata de inversiones, necesitamos ser creativos y no necesariamente vamos a ver correlaciones en donde veamos la misma pendiente de bajada o la misma pendiente de subida. Porque aquí podemos ver que la correlación sigue cumpliéndose, que es positiva. Sin embargo, el mercado de commodities ha estado cayendo y el mercado de acciones se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Y es por eso que este mercado de commodities, que está a la baja, no ha dejado que la bolsa se mueva de un rango. Tenemos 2 años y medio únicamente oscilando en un gran cuadro de consolidación del mercado. ¿Y es por qué? Porque los commodities no han dado la señal de que la economía le está yendo bien, y si a la economía no le va bien, ¿cómo vamos a pagar más por las acciones? Es ahí en donde el análisis técnico y el análisis fundamental se van a unir y nos van a decir algo anda mal en ese modelo económico. No puede ser posible que a las compañías las valúen más caras si los commodities que esas compañías utilizan para vender sus bienes no los están comprando. Y aquí podemos ver esta correlación positiva entre las materias primas y las acciones. Ahora pasaré a nuestra última correlación, que es una correlación inversa entre el dólar y las materias primas. ¿Por qué tenemos una correlación negativa entre el dólar y las materias primas? Ustedes así rápidamente y sin ver un gráfico, ustedes saben que el activo que ha subido más en el último año y medio ha sido el dólar. Y el dólar se ha apreciado no solamente en relación al peso mexicano o al euro, se ha apreciado en relación a casi todas las monedas internacionales. Esta apreciación del dólar le ha impactado a las materias primas, y esta correlación nos dice claramente, la última correlación que tenemos es el tema de los periódicos todos los días. Vemos las materias primas, que aquí tenemos el petróleo, que todos los días platican en los noticieros económicos que está cayendo constantemente, y tenemos el USD, el dólar, que todos los días nos dicen que está aumentando. Esta relación inversa es la relación a la que estamos más acostumbrados. Estamos muy acostumbrados a ver que el dólar sube y las materias primas bajan. ¿Y cuál es el fundamento económico de esto? El fundamento económico es que ustedes, cuando hablan de petróleo, dicen el petróleo vale 35 o 40 dólares por barril. El oro vale 1.230 dólares la onza. Vamos a hablar de plata. La plata vale 20 dólares y siempre estamos valuando constantemente las materias primas en dólares. Y si mantenemos la oferta y la demanda constantes, ceteris paribus, el precio del dólar se aprecia en relación al peso mexicano, a mí me alcanzará a comprar menos petróleo con mis pesos. Si el dólar se devalúa, se deprecia en relación al oro, a mí me alcanzarán a comprar más barras de oro con mi misma cantidad de dólares. Y veámoslo como si ustedes tomaran un viaje desde su país de origen rumbo a los Estados Unidos a hacer alguna compra. Si ustedes van en un momento en donde su moneda local está fuerte e irán a comprar bienes a aquel país, les alcanzará a comprar más con la misma cantidad de moneda local. Esta correlación es la manera en la que funciona económicamente. Las materias primas están valuadas en dólares. Y si la oferta y la demanda de las materias primas se mantiene constante y el dólar es el que se aprecia y se deprecia, únicamente por la apreciación y la depreciación de este activo,
nos llevará a tener más capacidad de compra de una materia prima, o véanlo como simplemente una camiseta que pudieron haber comprado en $30, y si el tipo de cambio fue de 17 pesos el dólar a 15 pesos el dólar, les alcanzarán a comprar más camisetas por sus mismos pesos. Ahora, pasando a la parte gráfica, vamos a ver cómo se comportan las materias primas, que es la parte superior, y las materias primas caen cuando el dólar se mantiene alcista y en una parte fortalecido en la parte alcista. Aquí podemos ver cómo en los últimos meses el dólar que ha hecho ha caído y que han hecho los commodities han subido. ¿Por qué? Porque nos alcanza a comprar más de estos bienes, porque nuestros pesos ahora valen más porque el dólar está cayendo. Este índice que están viendo aquí es el USD, es un índice, y este índice aquí les puse los top 10 holdings, que es el 57% es el euro, el 13% es el yen japonés, 11.9% la libra esterlina, y así sucesivamente. Si ustedes quieren ir aún más a fondo y ver no solamente este ETF para poder predecir movimientos en los commodities por medio de fortaleza y debilidad del tipo de cambio, ustedes pueden utilizar, y aquí se los puse, el Federal Reserve Broad Effective Exchange Rate. Este es un índice que creó la Reserva Federal de los Estados Unidos y que incluye no solamente el euro, el yen, la libra, sino también incluyen el peso mexicano, el yuan chino, el won coreano y todas las monedas que los Estados Unidos de Norteamérica tienen comercio internacional, y que ese comercio internacional es más del 0.5% de la balanza comercial del país. Es decir, este Federal Reserve Broad Effective Exchange Rate es un índice un poco más smooth, un poco más exacto de lo que está haciendo el dólar. Si ustedes no, este índice es gratuito y lo pueden consultar en la página de la Reserva Federal. Para efectos más prácticos pueden utilizar la parte superior, que es el USD, o ustedes pueden utilizar un ETF que se llama UP, que es un ETF muy conocido y que replica exactamente lo que está haciendo el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí nuevamente podemos ver que a medida que bajan los commodities y suben, podemos ver la correlación entre los commodities y el dólar. La mayoría del tiempo se mantiene en la parte de abajo, es decir, es una correlación negativa. Tenemos spikes y siempre vamos a tener estos golpes, ya que esos golpes van a ser, insisto, noticias. Aquí podemos tener la noticia de que no hubo un acuerdo en Doha, Qatar, y derivado de ese desacuerdo que hubo en la disminución o recorte petrolero por parte de Arabia Saudita y de los productores de la OPEC, hace que veamos estos grandes picos en el mercado, pero son siempre, vamos a llamarle, son colas de la curva normal. Ustedes saben que hay una curva. Generalmente tenemos gente que mide 1.80, que es lo normal, una altura de 1.80. Tenemos pocas gentes que miden 2 metros 10 y también tenemos poca gente que mide 1.50. Entonces, esta parte de aquí es lo normal que pasa en el mercado. Y cuando vemos una persona muy baja o una persona muy alta, es cuando vemos estos spikes. Estos spikes, inclusive en mercados, los podemos ver cuando simplemente estornuda algún presidente de un banco central, cuando algún ruso comenta de que va a hacer alguna política que va a restringir el gas a los países europeos, y esto genera spikes, esto genera inestabilidades en el mercado de valores y el mercado de materias primas. Estas son las 5 principales correlaciones de los mercados, y ahora vamos a continuar con la presentación. Y la presentación, perdón, aquí me fui un poco para atrás.
vamos a hablar, ya que tenemos en cuenta que los mercados están correlacionados, vamos a ver que no solamente los mercados en sí generales, macroeconómicos, están correlacionados, sino que también los sectores dentro del mercado accionario, porque ¿cuál es el mercado que a nosotros que estamos aquí como traders nos preocupa más? El mercado que visualizamos más, que estamos viendo todos los días, estamos viendo el mercado de valores. Es el mercado de valores el que nos da las oportunidades de captar nuestro dinero, de tomarlo y ganar un rendimiento sobre nuestro capital. Y vamos a meternos con un microscopio adentro de los sectores de la economía, y los sectores de la economía nos van a decir lo siguiente. Tenemos 9 sectores que ustedes seguramente ya los conocen, que son los famosos SPDRs, y estos son los 9 sectores principales de la economía norteamericana. Estos sectores se dividen en consumo discrecional, que son aquellas compañías que consideramos compañías de lujo. Si a ustedes les está yendo bien, están ganando una buena cantidad de dinero porque a la economía de su país le está yendo fenomenal. Ustedes van a ir a comprar libros en Amazon, comprarán artículos de home appliance, comprarán televisores, electrónicos, etcétera, en Amazon, llevarán a su familia a Disney, irán a Home Depot a comprar algunos bienes para hacer remodelaciones en su casa, o simplemente irán a tomarse un café a Starbucks. En vez de tomarse un café en su casa, irán y gastarán su excedente de capital en algún café. Y es por eso que esto es consumo discrecional. Nos está yendo bien, gastamos. También tenemos la parte de tecnología, que son las compañías, aquellas como Apple, Facebook, Microsoft, IBM, que son compañías que si nos está yendo bien, cambio mi computadora. Si a las compañías donde trabajo les está yendo fenomenal, irán a cambiar todos sus sistemas computacionales, etcétera. Después también tenemos las compañías industriales, que son aquellas como 3M, Boeing, General Electric o Honeywell. Son compañías que están indexadas a la economía. Si a la economía le va bien a las compañías industriales, y también les va bien a las compañías de materiales. Si la economía crece, Monsanto venderá más productos para la agricultura. DuPont venderá más maquinaria. Dow Chemicals venderá más químicos para la producción de bienes. Si la economía le está yendo correcto, la energía, que es Chevron, ConocoPhillips, Schlumberger, estas compañías que venden y que están enlazadas al sector energético, les irá bien. Después tenemos el consumo no discrecional, es decir, si mañana entramos en una crisis en nuestro país y desafortunadamente nuestro ingreso disminuye, nuestras prestaciones en nuestros empleos disminuyen, nosotros vamos a seguir comprando Coca-Cola porque nos gusta la Coca-Cola y nosotros necesitamos tomar Coca-Cola. Si ustedes fuman, que espero que no, ustedes seguirán comprando cigarros por medio de Philip Morris, que les estará vendiendo sus cigarros independientemente de si ustedes les está yendo bien en su empleo o no. Esto es, si hay algún economista aquí en el grupo, ustedes saben que esto se llaman las elasticidades de la demanda. En economía llamamos elasticidades, es decir, qué tan sensible es el consumidor al precio del bien. Es decir, si le subimos el precio a la cajetilla de cigarros, la persona que fuma va a seguir fumando si le subes el impuesto 5, 10, 15, 20 pesos. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una preferencia muy alta por este producto. También tenemos aquí las compañías como CVS, que son las farmacias en Estados Unidos, y nosotros, nos vaya bien o nos vaya mal en nuestro trabajo, tendremos que ir a comprar medicamentos. Tenemos el sector de healthcare, en donde está Pfizer, Johnson & Johnson, que es lo mismo. Utilities, independientemente de cómo nos vaya en la economía, vamos a pagar la electricidad. Aquí está Dominion, que es una compañía eléctrica muy grande en los Estados Unidos, o Duke, que es otra compañía eléctrica. Y hay un dicho en Wall Street que es las financieras, y dice, como les va a las financieras, le va a la economía. El sector financiero es el sector más grande de la economía norteamericana,
el sector financiero es el que tiene la mayor cantidad de industrias. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos se convirtieron en una economía de servicios. Los Estados Unidos migraron de una economía productiva a una economía de servicios financieros. Actualmente, derivado de las crisis que hemos tenido en el mundo, los Estados Unidos han traído nuevamente los empleos y las fábricas a los Estados Unidos, pero el sector financiero es el que hace que la economía se mueva. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque ellos financian a todos los demás sectores. ¿Quién va a financiar a las plantas eléctricas? Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs. ¿Quién le prestará dinero a Facebook, a Apple para sus nuevas invenciones? Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs. ¿Quién le prestará a las compañías de healthcare? Los bancos. Los bancos siempre estarán indexados a todos los sectores restantes de la economía. Y dicho generalmente, en términos generales, lo que hacen los sectores en la economía norteamericana, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver que estos 9 sectores los vamos a dividir en 2 principales áreas. El primero es los sectores defensivos, que es, si nos va mal en la economía, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde voy a mandar mi dinero si a la economía le empieza a ir mal? Y ya sabemos, consumo no discrecional, healthcare, utilities. Consumo no discrecional, siendo Coca-Cola, siendo, vamos a llamar Coca-Cola, puede ser Philip Morris, todas las compañías que independientemente de si nos va bien o nos va mal en nuestro empleo, requeriremos comprar esos bienes. Healthcare, Pfizer, vamos a tener aquí Merck, vamos a tener Johnson & Johnson, vamos a tener todas las compañías de biotecnología y compañías de farmacéuticos que nos estarán proveyendo de los medicamentos que requerimos para estar en una gripe. No porque a la economía le está yendo mal, yo me voy a dejar de tomar mi medicamento para la diabetes. Yo la tengo que seguir tomando independientemente de lo que pase. Y lo mismo será con la electricidad. No tenemos en esta economía un sistema marxista o un sistema socialista en donde si a la economía le va mal, nos van a prorrogar los gastos de electricidad. No es así. Desafortunadamente esos modelos económicos no funcionaron en el planeta y vamos a tener que pagar, y nosotros como inversionistas aprovecharemos esas oportunidades para enviar nuestro dinero a estos sectores económicos que serán defensivos. Después, si la economía le empieza a ir bien, la economía comienza a crecer, las tasas de interés empiezan a subir porque la economía, el cuerpo de la economía se empieza a calentar, las acciones suben, las tasas de interés suben con ellas, los bonos están cayendo, las materias primas empiezan a subir nuevamente, vemos todas esas correlaciones funcionando hacia un escenario en donde la economía está creciendo. Vamos a invertir en aquellos sectores ofensivos del mercado. Vamos a mandar nuestro dinero al consumo discrecional, a la tecnología, a las compañías industriales y a las compañías financieras. Esto no solamente lo podemos hacer en términos de meses o años, lo podemos hacer en semanas y en días, o inclusive de carácter intradía. Si a la economía le está yendo bien y las expectativas económicas del día de hoy del mercado son positivas, les aseguro que ustedes verán que los sectores ofensivos subirán más los días que la bolsa sube y aquellos defensivos subirán menos los días que la bolsa suba. Dicho esto, vamos a pasar a un gráfico en donde veamos qué es lo que pasa con lo siguiente, que es la rotación. La rotación es en un periodo alcista, queremos que los sectores ofensivos de la economía que vimos se comporten mejor que los sectores defensivos. Y esto es en un periodo alcista del mercado. En un periodo bajista del mercado queremos lo contrario, que es que los sectores defensivos nos defiendan de esa bajada y que los sectores ofensivos empiecen a caer más
que los sectores defensivos, ya que estos sectores serán los que perderán más en una bajada económica del mercado. Y en México lo que podemos ver es, por ejemplo, las emisoras como Bachoco, Lala, Bimbo, que son emisoras que por su naturaleza de producto son más defensivas que, por ejemplo, puede ser Nemac, Alpec, Alfa, que son compañías industriales e indexadas al crecimiento económico de un país. Ahora, vamos a pasar a la caída del mercado, y aquí lo que les hice fue algo interesante. Aquí tenemos el 2016. Aquí inició el año 2016 y el año 2016 empezó bastante emocionante con una caída del mercado del 14% en el Standard & Poor's 500. Y esto fue desde el 29 de diciembre al 25 de enero vimos esta caída en la bolsa. ¿Qué pasó con los sectores de la economía norteamericana en este periodo de tiempo? Del 29 de diciembre al 25 de enero, ¿qué vimos en los sectores defensivos y ofensivos de la economía? Sabemos que los materiales son ofensivos, los industriales son ofensivos, la tecnología es ofensiva, la healthcare es ofensivo. ¿Y qué pasó? Este cayó, un ofensivo cayó, otro ofensivo cayó, un ofensivo subió muy poco. ¿Y qué pasó con los defensivos? Sabemos que Consumer Staples, que es el consumo no discrecional, es un sector defensivo. ¿Y qué le pasó? Subió. ¿Qué pasó con otro sector defensivo como los utilities? Subió. ¿Qué pasó con las compañías financieras, que es un sector ofensivo? Bajó. Aquí podemos ver la rotación que hubo en el mercado. A medida que caíamos, el mercado se empezaba a invertir más en aquellas compañías defensivas. Tenemos healthcare, tenemos utilities y tenemos el consumo no discrecional. Tres sectores defensivos que en una caída del mercado de apenas hace un par de meses qué fue lo que hizo el mercado en la subida del mercado. Y para eso les preparé el mismo gráfico, pero ahora del 9 de febrero al 26 de abril, que es justamente en este punto de bajada del mercado, que fue un doble piso y una subida en el mercado. ¿Y qué pasó? Nuestros tres sectores defensivos que habían subido en la bajada, ahora cayeron los tres, y todos nuestros sectores ofensivos a la economía, ¿qué sucedió? Comenzaron a subir, todos subieron. Aquí están las financieras subiendo, compañías energéticas, compañías de materiales, industriales. La tecnología no ha subido, y aquí está Apple, aquí está Facebook, aquí está Netflix, aquí están todas las compañías que no han reportado tan bien como se esperaba, y aquí está también las compañías cíclicas, que son Amazon, que son las que habíamos comentado, que era el consumo discrecional. Esa es la parte de correlaciones, y no sé si tengan hasta este punto alguna duda y quieran que la vayamos platicando, o si quieran ver algún gráfico, alguna correlación en particular. Bien, muy completa, Bernardo, tu exposición hasta el momento. Hay algunas preguntas pequeñas que han surgido a lo largo de tu exposición. Eduardo Martínez pregunta, ¿cómo se llama el ETF de los bonos? Entiendo. El de los bonos se llama TLT. TLT, correcto, sí. TLT. Héctor. Y el de los bonos. Y el de las tasas de interés se llama TNX. TNX, ok. Abro un paréntesis aquí, es una explicación muy completa. Los ETFs, fíjense ustedes, que sirven mucho, ¿no? Y en este caso, las correlaciones, pues,
los engloban en estos ETFs que en sus cestas de valores pues tienen incluidos a todos los valores que Bernardo ya nos ha explicado. Vivienda y transporte, ¿en qué sector estarían? Pregunta Víctor. Hay un sector del real estate, industria del real estate, y el transporte se puede monitorear en Estados Unidos por medio de un índice que se llama TAN. Este es el índice del transporte, y que el índice de transporte es muy interesante monitorearlo, ya que la teoría del Dow, de Charles Dow, nos dice que si las compañías de transporte suben, la bolsa debe de subir. Y esto era porque en la época en donde Charles Dow crea el Dow Jones, la economía funcionaba de una manera muy, vamos a llamarlo, básica. ¿Y quién era la que transportaba los productos que comprábamos? Las compañías de transporte. Entonces, si las compañías de transporte ganaban dinero, quería decir que todas las demás compañías estaban enviando sus productos y servicios. Los ferrocarriles, Bernardo. En aquel tiempo, los ferrocarriles. Exactamente, ferrocarriles, y ahora dentro del sector de transportes, ahí está FedEx, está UPS, están muchas compañías de logística también. Ok, bien, te están felicitando por la explicación muy completa, Bernardo. ¿El sector de la energía es ofensivo o defensivo? Pregunta RG. El sector energético es un sector que se le considera neutro, así como el de materiales. Sector energético y materiales, sí, generalmente es eso lo que tú platicabas al principio, que son los que tienden más a cambiar su correlación en el mercado. Y por ejemplo, el sector energético actualmente le ha ido muy bien. ¿Por qué? Por esas alzas en los precios de los commodities. Entonces, el sector energético es el que estará más correlacionado con el sector de las materias primas. Otra pregunta, ¿por qué las tecnológicas cayeron y no suben si la tendencia es alcista? Porque siempre dentro de los sectores, eso es importante que lo tomen en cuenta, habrá sectores líderes y habrá sectores que se rezaguen. Y en momentos como los actuales, aquí podemos ver tecnología que se ha estado rezagando. ¿Y cómo lo podemos contestar esto? Los reportes trimestrales. Los reportes trimestrales de las compañías tecnológicas han sido muy malos. Y ahí nos podemos dar cuenta cómo desde antes ya el mercado nos estaba dando señales con estos malos rendimientos en términos relativos a todos los demás sectores. Entonces, ¿tú dónde quieres estar posicionado? Tú quieres poner tus pesos y tus dólares en donde las probabilidades y el rendimiento sea mayor. Y no es en las compañías tecnológicas actualmente. ¿Va a llegar su momento? Sí. ¿Van a considerarse en algún momento económicas, baratas? Sí. Pero eso no lo vamos a decidir nosotros. Nosotros como traders y como operadores nos vamos a dedicar a reaccionar al mercado y no a predecirlo. Correcto. Pregunta Rafael si los ETFs se pueden operar a través de la bolsa de valores. A través del SIC entiendo que puede, ¿no? Sí, ustedes pueden operar todos estos SPDRs que vieron, los XLY, XLF, se pueden operar absolutamente todos por medio del SIC de la Bolsa Mexicana. Correcto. Continuemos. ¿Tenías algo más, Bernardo? Sí, bueno, básicamente lo que quería era que vieran un poco, yo sé que muchos de ustedes operan y les había preparado una hora de presentación, y después quería que vieran cómo es que veo yo en mi pantalla intradía las correlaciones del mercado. Aquí están viendo mi plataforma, nada más si me pueden confirmar. Perfecto. Lo que estamos viendo aquí es, voy a explicar en mi parte izquierda, yo tengo una estación de trabajo, un workstation, 6 pantallas. Una de mis pantallas, cuando estoy operando de carácter intradía, es esta que están viendo aquí. Lo que voy a empezar a describir, esto que está acá arriba es el ES, que son los futuros del Standard & Poor's. Después tengo el NASDAQ, que son el NQ, que son los futuros del NASDAQ. Después tengo los futuros de Europa y tengo el DAX, este es el DAX alemán, estos son los futuros del DAX alemán, y esto que están viendo aquí es el FESX,
es los futuros de la bolsa del Euro Stock Exchange 50, que son las 50 empresas más grandes de Europa. Entonces, recapitulando, tengo el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, el DAX alemán y la bolsa de Europa. Esto es del lado derecho. Del lado izquierdo tengo el bono del tesoro, los futuros, que es el ZB, que son los bonos del tesoro de 5 años. Después tengo el ZN, que son los bonos del tesoro de 10 años. Y tengo el petróleo. Entonces, así recapitulando rápidamente todo lo que hemos visto de correlaciones. Yo en una sola pantalla puedo ver lo que están haciendo los bonos, no solamente los bonos de 5 años, sino los bonos de 10 años, ya que uno puede ser más sensible en algún momento. Estoy viendo las materias primas en la parte de abajo y yo quiero ver que las materias primas suban, y si las materias primas suben, ¿qué le va a pasar a la bolsa? Va a subir. Y que en el lado izquierdo tengo la correlación del Standard & Poor's contra la correlación del Nasdaq, la bolsa alemana y la bolsa europea. ¿Y por qué tengo estas dos, que son las bolsas de Europa? Simple y sencillamente porque ¿hacia dónde rota el dinero en el mundo occidental? El dinero rota o a los Estados Unidos o a Europa. Entonces, si yo empiezo a ver que hay una subida en Europa, si empieza a entrar dinero a Europa, Estados Unidos tendrá que seguir ese movimiento. Habrá un momento en donde, y esto lo podemos definir como un momento de risk on, el riesgo está activado o el riesgo está desactivado. ¿Y esto cómo lo puedo definir? Si los bonos están subiendo, ¿qué quiere decir? Que hay un risk off. ¿Y qué estaba pasando en este momento? Anuncio de la Reserva Federal. ¿Y qué estaba pasando con el mercado? El mercado continuaba su subida. La liga se comenzaba a estirar. Esa liga en algún momento va a regresar a su posición inicial y es donde vemos los grandes movimientos del mercado. Ustedes pueden estar monitoreando estas relaciones y aquí podemos ver en el día de hoy, por ejemplo, cómo estas correlaciones funcionan. Si tienen alguna duda hasta aquí, por favor, díganmelo. Bernardo, personalmente, yo tengo pantallas muy parecidas a las tuyas, solamente que yo incluyo también el futuro del dólar y el índice de volatilidad, el VIX, ¿no? Perfecto. Lo que tú tienes. Está muy bien, está muy completo. Si incluimos el dólar lo vamos a correlacionar con este mercado, que es el petróleo. Y si tenemos, me decías el VIX lo podemos monitorear junto con el Standard & Poor's 500. Así es inverso, ¿no? Exactamente. Correcto. Roberto nos pregunta, pero si decían que los bonos suben, las acciones bajan, es inversa. Exacto. Nada más que el día de hoy, por un movimiento fundamental de la Reserva Federal, podemos ver cómo los bonos estaban subiendo y la bolsa estaba subiendo. Ok. Jorge Lozano nos pregunta, o te pide más bien que hables un poco sobre la correlación entre el dólar y el yen japonés, y también del dólar como un activo de refugio versus el alza de tasa de interés por parte de la Fed. Sí, es muy conocido que el yen japonés se convirtió para los operadores de Forex como un área de refugio. Inclusive, algo muy nuevo en el mercado que duró por unos cuantos meses fue la correlación entre la bolsa norteamericana, es decir, el Standard & Poor's 500 y el real brasileño. ¿Por qué? El real brasileño era una moneda muy poco líquida, es una moneda muy poco líquida, es difícil entrar al mercado brasileño y salir. Entonces, en el momento en el que la bolsa norteamericana, es decir, imaginemos en este punto donde la bolsa empezaba a caer, los operadores lo que hacían es agarraban los dólares, lo mandaban a reales brasileños y por esa falta de liquidez que había en el real, preservaba un poco, se mantenía el valor. Entonces, si nosotros vemos que la bolsa comienza a caer, es la misma dinámica con el yen. Sacan los dólares, los inversores sacan los dólares y lo mandan al yen japonés
porque es una moneda un poco más estable y es por eso que se convierte en un área de refugio. Correcto. Nos preguntan qué broker usas. Utilizo México, utilizo GBM y en Estados Unidos Interactive Brokers. ¿Cuál es la correlación entre el oro y el petróleo? ¿No están contradiciéndose? El oro y el petróleo son los dos son materias primas, pero no necesariamente se tienen que mover hacia la misma dirección, porque no hay una correlación fundamental entre las dos. Los dos son commodities. Sin embargo, el oro hay que tomar en cuenta que se le considera actualmente como una reserva y también como a veces hasta una moneda. Entonces, el oro es una competencia directa contra los bancos centrales. Y los bancos centrales, las políticas macroeconómicas en los últimos años han sido muy expansivas, han sido muy bajar tasas de interés y eso impacta al precio del oro. Los últimos días hemos visto una subida fuerte en el oro, derivado de que estamos en máximos históricos casi de la bolsa. Entonces el capital empieza a buscar un poco de refugio. Sin embargo, la correlación entre el oro y el petróleo en sí es única y sencillamente que los dos son materias primas. Pero si tú quieres estar viendo lo que está haciendo el petróleo, tú tienes que estar viendo lo que está haciendo el dólar, no lo que está haciendo el oro. Correcto, entiendo que la pregunta de Jesús es natural, ¿no? Porque si ambos son commodities, se deberían mover juntos, ¿no? Pero no necesariamente es así. Exactamente, o sea, no por el hecho de que sean los dos commodities, tienen que subir al mismo tiempo, y aquí podemos ver cómo en los mercados es como una carrera de Fórmula 1, vemos muchos rebases constantemente, entonces no necesariamente porque están en la misma pista, todos van a ir a la misma velocidad, ¿no? Entonces cada quien va a su paso, y sí hay mercados que se correlacionan más. Por ejemplo, podemos ver el oro y la plata, que los dos son materias primas similares, que ellos sí se comportan muy parecido, ¿no? Sin embargo, la plata lo rebasó hace rato al oro, ¿no? Está Exactamente. mejor performance. Exacto, porque la plata, entre un 60 y 75% del consumo de la demanda de plata es industrial. A diferencia del oro, que tiene usos industriales menores, porque es un conductor, el mejor conductor del mundo, todos sabemos que es el oro, sin embargo es un conductor muy caro, ¿no? ¿Cómo ves la influencia del yuan, dice, en el entorno global y su correlación con los commodities? Pregunta Alberto. El yuan, las políticas que han seguido actualmente han sido muy expansivas. Uno de los grandes retos actuales en la economía y que preocupaba mucho era el dólar, porque si el dólar, todos decíamos, no, pues es que el dólar se está fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo, y por falta de preparación económica culpamos a nuestras autoridades, culpamos a nuestros países, pero y consideramos que los Estados Unidos están contentos. Pero si ustedes analizan el caso, los Estados Unidos están muy descontentos del alza que ha tenido el dólar. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, la mayoría de sus empresas son empresas multinacionales. Entonces son compañías que venden sus productos fuera de Estados Unidos, y al momento de repatriar esas utilidades son menos ganancias. Entonces, esa fortaleza en el dólar impacta internamente en los Estados Unidos, y por eso comenzamos a ver que las small caps, las compañías que venden sus productos dentro de Estados Unidos, se empezaban a comportar mejor que los grandes corporativos. Entonces, hablando del yuan, el yuan fue de las monedas que inició el momento expansivo en las políticas macroeconómicas y les ha funcionado. Sin embargo, con el seguimiento que está teniendo Janet Yellen actualmente de mantener la política con bajas tasas de interés, eso va a impactar a los bancos centrales internacionales y va a ponerles más presión sobre la mesa. O sea, estamos definitivamente actualmente en una guerra de depreciaciones de monedas, porque el mundo no está creciendo. Ahora la problemática del planeta es que no crecemos. Entonces, en un momento económico mundial
donde no se crece y no podemos ser más eficientes porque la tecnología que tenemos es la última que hay en el planeta, hablando de las economías desarrolladas, la única manera de hacerte competitivo es devaluando tu moneda. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, te decía, no crecemos, sin embargo, Wall Street está en los máximos. Qué paradoja, ¿no? Exacto, y eso lo podemos responder porque el capital, insisto, yo comento y tengo la idea de que el dinero es como la ley de la física de la energía, que o la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, si lo pasamos en términos monetarios, el dinero no se crea ni se destruye, solamente pasa de manos. Entonces, el dinero actualmente está cambiando de manos todos los días y lo que nosotros debemos de hacer es ponernos en ese gran río, en ese gran flujo de capital y estar captando un poco de ganancias de ese gran mar de dinero que pasa todos los días. Entonces, sí, el dinero va a buscar siempre el rendimiento más alto. Y si es a costa de generar exuberancias y burbujas, el capital lo va a hacer. El capital siempre va a buscar la mejor manera de crear más dinero, porque esa es la esencia del dinero. La esencia del dinero es hacer más dinero. A lo mejor suena un poco sobrenatural, pero la creación del capitalismo esa fue. Correcto. Bueno, alguien por aquí comenta, dice, a finales de diciembre la Fed sube la tasa de interés y los mercados a inicio de enero tienen una caída importante. Supongo que la correlación decía que el mercado iba a experimentar una subida, aunque la corrección fue importante. ¿Qué puedes comentar al respecto? En el momento en el que la tasa de interés sube en el mercado, eso hace que la competencia, vamos a hablar, competencia entre los bonos y la tasa de interés y las acciones. En un momento que, como ustedes mismos lo han dicho, la bolsa está cara, si a mí me dan más dinero por mi dinero en seguro, con mis CETES, por ejemplo, en México, o con algún otro tipo de papel gubernamental que me genere una ganancia fija, el capital va a buscarlo. Sin duda, a medida que las tasas de interés suban actualmente en el entorno en el que estamos, a medida que suban las tasas de interés, eso va a impactar a la bolsa sin duda. ¿Por qué? Porque el capital va a buscar un poco de ganancias, de vender un poco los niveles actuales de la bolsa y buscar inversiones un poco más seguras. Alberto Molina te quiere que veas tu bolita de cristal y te pregunta si viene otra gran depresión. Es complicado. No estoy acostumbrado a predecir. Soy más una persona que reacciona a niveles importantes de valor en el mercado. Lo que sí veo es que con la información que tenemos actualmente, con los reportes trimestrales que tenemos actualmente, y si comparamos la caída que tuvimos en diciembre y los fundamentales que teníamos en el mercado en diciembre, actualmente estamos más caros. Las compañías están reportando mal, la economía no ha crecido, los datos económicos han sido malos y seguimos en los máximos de diciembre. Entonces, si la economía no muestra fortaleza pronto, si los indicadores macroeconómicos no muestran mejoría pronto, definitivamente el lado económico global se puede poner muy crítico. Ahora, ¿por qué no hemos entrado en una crisis? Y ahí como economista voy ahora sí que a especular. Yo creo que no hemos entrado en una crisis en sí, porque el mundo no está preparado para una crisis. Y hay que tomar en cuenta que los mercados internacionales tienen jugadores preponderantes e importantes, que es el capital. Y el capital no va a desaparecer de un día para otro. Entonces, esos capitales yo considero que actualmente se están preparando y están tomando posiciones un poco más conservadoras en el mercado, derivado de la gran alza que hemos visto. Si por fin vemos que el crecimiento económico llega, como nos lo han estado prometiendo en los últimos 4 años,
Sin duda podemos subir muchísimo más, pero para eso necesitamos ver que el crecimiento económico realmente llega, cosa que no está sucediendo. Ahora, en el corto mediano plazo, yo no veo que el mercado vaya a hacer mucho hasta que no veamos qué va a pasar con la salida de Inglaterra del euro, de la Unión Europea, y eso, aun y cuando las estadísticas actualmente dicen que es improbable de que Inglaterra salga de la Unión Europea, es una noticia que gancha mucho a los inversores, que genera mucha inestabilidad y que va a ser la noticia de todo el verano. Félix nos recuerda que los ciclos se repiten y obviamente estamos en un ciclo alcista, pero ya nos tocará también volver a un ciclo bajista. No podemos estar eternamente subiendo y subiendo y subiendo. Exactamente, hay un economista muy famoso que se llama Schumberger, que él decía una cuestión que se llamaba la destrucción creadora, y la destrucción creadora de Joseph Schumpeter decía que a medida que va creciendo una economía o una compañía, se destruyen algunas para crearse otras, y ustedes acuerden HP, recuerden esas grandes compañías, inclusive vean los estudios de las grandes riquezas y las grandes compañías, y lo pueden ver, por ejemplo, en las revistas de Forbes o Fortune, las 500 empresas más grandes, y si ustedes checan en los 90s y después en los 80s y en los 70s, las primeras 10 compañías no se repiten. Siempre están cambiando constantemente. Entonces ese concepto de una compañía se destruye y otra compañía se crea. Entonces son ciclos económicos. Se decía que el petróleo iba a bajar hasta 20, sin embargo creo que este año pasa a los 50. El fundamental dice que baja. ¿Qué está pasando?, pregunta Jesús. El petróleo actualmente todavía va a ser muy interesante porque por primera vez empezamos a ver real interés en el mercado de futuros por parte de inversores. El movimiento que vimos por parte del petróleo es meramente técnico. Fundamentalmente no ha cambiado absolutamente nada en el mercado petrolero. Estamos en la misma situación que hace un par de meses. Yo lo que veo en el mercado petrolero es, quiero ver quiebras, quiero ver sangre en el mercado petrolero para realmente hablar de un piso. Yo veo más probabilidades de que caiga un poco a de que veamos un nuevo empujón al alza. Si el petróleo sube, eso va a ayudar muchísimo a la bolsa, porque el petróleo y la bolsa son los activos más correlacionados que hay, ¿no? Bernardo, créeme, sinceramente, muy, muy, muy completa tu exposición esta noche, te felicito. Todos creo que tenemos mucho material en la grabación que estará disponible mañana. Podremos revisarla porque en realidad han sido muchos conceptos los que nos has introducido esta noche, pero nos has aclarado esta maraña de cables conectados, de correlaciones entre bonos, entre acciones, entre tasas de interés, entre sectores, muy útil a la explicación de cada uno de los sectores, los agresivos, los defensivos. Realmente muy completa tu información. Gracias, Bernardo, de todo corazón. Te agradecemos, igual que toda la comunidad. El video se va a subir en mi canal de Vimeo. Mañana postearé el link. Gracias nuevamente, Bernardo. Tus palabras finales, pues para despedirnos de todos y te quedamos eternamente agradecidos, vuelvo a repetir. No, les agradezco bastante, te agradezco a ti, Pato, la invitación, y a toda la comunidad. Utilicen este tema de correlaciones, no se olviden de utilizarlas. Muchas veces invertimos en buenas compañías, pero que se encuentran en sectores que están un poco rezagados, y eso pone las probabilidades en contra de nuestras inversiones. Siempre tenemos que estar invertidos en donde como un pequeño barco, y ustedes tienen su vela y tienen que poner el viento a su favor. Y el viento a su favor son, 1, correlaciones, 2, las mejores sectores en el mejor momento económico, y buscar las mejores emisoras dentro de este sector. Y de esa manera dejen correr el viento, dejen correr la tendencia,
pero ya con toda la probabilidad en su contra. Si en una tendencia alcista están invirtiendo en sectores defensivos, en emisoras defensivas, a lo mejor va a subir, porque en el mercado todo sube, pero no va a subir lo mismo que lo que suba una inversión ofensiva que les pudo haber dejado mucho más dinero. Correcto, Bernardo. Nuevamente, muy agradecido a nombre de todas las comunidades, a nombre de todos los países que estamos conectados, a nombre de todos los traders. Gracias nuevamente y los invitamos a todos ustedes. En unas 2 o 3 semanas estaremos con otro webinario, otro tema distinto, pero igual todo sea para contribuir a la cultura financiera, a la enseñanza gratuita, en este caso financiera, con expositores de la calidad de GST Capital, de Bernardo, que en esta noche nos han acompañado, y para provecho de todos nosotros. Gracias nuevamente, Bernardo. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.